Buen día, estimados estudiantes. Este es el curso de análisis de circuitos. Estamos en la fase 1, conocer las variables eléctricas en un circuito resistivo. En este momento vamos a desarrollar un ejercicio típico de esta fase. Es un ejercicio resistivo mixto, serie y paralelo. Como podemos notar, este circuito se compone de 7 resistencias, cada una con sus valores allí descritos, y una fuente de voltaje también allí indicada con 20 voltios. Vemos que la resistencia 1 tiene 200 voltios. Vemos que la resistencia 2 tiene 400 ohmios. La resistencia 3, 300 ohmios. La resistencia 4, 150 ohmios. La resistencia 5, 100 ohmios. La resistencia 6, 50 ohmios. Y la resistencia 7, 500 ohmios. Como podemos notar, estas resistencias están en serie. Entonces lo que vamos a hacer en este primer paso es simplificar las resistencias que están en serie. ¿Cómo se hace esto? Simplemente sumando dichas resistencias, como vemos aquí en esta fórmula. Entonces reemplazamos todas estas resistencias, la resistencia 3, la resistencia 5, la resistencia 6 y la resistencia 4, por una resistencia equivalente 1. ¿Cómo se calcula? La resistencia equivalente 1 es igual a la suma de cada una de las resistencias que se encuentran en serie. Por lo tanto, el resultado sería 300 más 100 más 50 más 150 ohmios igual a 600 ohmios, que sería el valor de esta resistencia equivalente 1. Ahora, como notamos acá, estas dos resistencias se encuentran en paralelo. Quiere decir que comparten tanto los dos terminales de arriba como los dos terminales de abajo. ¿Sí? ¿Qué más se puede notar? Que tienen el mismo voltaje, tanto la resistencia 2 como la resistencia equivalente 1 tienen el mismo voltaje entre sus terminales, por lo que comparten los mismos terminales. ¿Cómo se resuelven las resistencias en paralelo? Entonces la fórmula es como está indicada acá. 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre cada una de las resistencias que se van a sumar en paralelo. Como en este caso son solo 2, entonces sería resistencia equivalente 2, es decir, 1 sobre resistencia equivalente 2 es igual a 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia equivalente 1, que serían estas dos resistencias que se van a sumar en paralelo. Despejando esta suma de fraccionarios, entonces obtenemos que la resistencia equivalente 2 es igual a la resistencia 2 por la resistencia equivalente 1 sobre la resistencia 2 más la resistencia equivalente 1. Despejando los valores nos da que la resistencia equivalente 2 tiene un valor de 240 ohms. De allí obtenemos este circuito aún más simplificado, donde tenemos tres resistencias en serie. Ya vimos cómo se simplifica un circuito, cómo se resuelve un circuito con resistencias en serie. Entonces, la resistencia total, o podemos llamar una resistencia equivalente 3, si seguimos en el mismo orden, corresponde a la suma de estas tres resistencias. Sería la resistencia 1 más la resistencia equivalente 2 más la resistencia 7. Reemplazando los valores, obtenemos que la resistencia equivalente 3 es de 940 ohmios, que es igual a la resistencia total del circuito. Ya teníamos un voltaje total, que es el voltaje de la fuente de 20 voltios. Por lo tanto, por medio de la ley de Ohm, podemos calcular la corriente total, que es igual al voltaje total sobre la resistencia total, lo cual nos da 0,02127 amperios,
que es lo mismo que 21,27 miliamperios. Listo. Entonces, mirando el circuito que está acá, tratando de devolvernos un poco, nos damos cuenta que esta corriente, la corriente que pasa por la resistencia total, es la misma corriente que pasa por la resistencia 1, la resistencia equivalente 2 y la resistencia 7, que es lo que tenemos expresada en esta fórmula de acá. Por lo tanto, ya teniendo las corrientes y teniendo las resistencias de este circuito, podemos calcular los voltajes en la resistencia 1, en la resistencia equivalente 2 y en la resistencia R7. Como vemos acá, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y aquí se hallan los valores. De igual manera, como ya teníamos, podemos notar que el voltaje en la resistencia equivalente 2 es igual al voltaje en la resistencia 2 igual al voltaje en la resistencia equivalente 1 y es igual a 5.1 voltios, que es un valor que hemos obtenido en la diapositiva anterior. Por lo tanto, la corriente en la resistencia 2 es igual al voltaje en la resistencia 2 sobre la resistencia 2, lo cual nos da una corriente de 0,01275 amperios, que es lo mismo de 12,75 miliamperios. De igual manera, la corriente en la resistencia equivalente 1 es igual al voltaje en la resistencia equivalente 1 sobre la resistencia equivalente 1, lo cual nos da 0,0085 amperios. Continuando, nos podemos dar cuenta que la corriente en la resistencia equivalente 1 es la misma corriente en R3, en R5, en R6 y en R4, la cual en la diapositiva anterior pudimos obtener que es 0,0085 amperios. Con estos valores de corrientes podemos hallar con la ley de Ohm los valores de los voltajes. Entonces, el voltaje en la resistencia 3 es igual a la corriente en la resistencia 3, que es este valor, por el valor de la resistencia, lo cual nos da 2,55 voltios. De igual manera lo hacemos para la resistencia 5, resistencia 6 y resistencia 4, que como podemos ver tienen la misma corriente. Esta es la tabla resumen de todas las resistencias, voltajes, corrientes y potencias. La potencia se calcula multiplicando el voltaje por la corriente. Por ejemplo, para hallar la potencia total, multiplicamos el voltaje total por la corriente total, que en este caso nos da 0,4254 vatios. Haciendo la simulación en Tinkercad, podemos verificar la tabla anterior. Aquí podemos verificar la resistencia total, que para que lo tengan en cuenta, cuando vayan a medir la resistencia, la fuente de energía no puede estar conectada al circuito. Como podemos notar, estos puntos donde debe estar alimentada está desconectado. Para calcular la corriente total se debe abrir los terminales para que la corriente pase a través del medidor, ¿sí? Como podemos notar, está pasando a través de este camino, de este conductor, ¿sí? Y se puede verificar el valor que nos está dando la simulación. De igual manera, los voltajes y las corrientes en cada una de las resistencias. Muchas gracias por su atención.